Nosotros les vamos a hablar sobre el escritor Jean-Paul Sartre. Mi equipo está conformado por Óscar González Rea y su servidor, Miguel Almaguer. Primero comenzaremos hablando sobre su biografía. Conocido comúnmente como Jean-Paul Sartre, fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Un gran exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Fue el 10º escritor francés seleccionado por el Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó explicando mediante una carta a la Academia Sueca que él tenía por regla rechazar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin pasar por las instituciones establecidas del sistema. Fue pareja también de la filósofa Simone de Beauvoir. El corazón de su filósofa era la preciosa noción de la libertad y su sentido conconiente de la responsabilidad personal. Insistió en una entrevista a pocos años de su muerte en que nunca había dejado de creer en que el hombre se hacía a sí mismo. Ahora les voy a hablar un poco de su vida temprana y de algunas inspiraciones que tuvo él mediante su adolescencia. La filósofa le trajo desde su adolescencia en los años 20 cuando leyó Eisaur sur les dons immédiats de conscience, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia de Henri Bergson. Tuvo influencias desde Immanuel Kant, George Weigel, Søren Kierkegaard, Edmund Husserl y Martin Heidegger, entre otros. Estudió en Francia en la elitarista École Normale Supérieure. Después se graduó en 1929 con un doctorado en filosofía. Durante sus estudios conoció a Simone de Beauvoir, su amor por la eternidad, y a Raymond Aron. Sartre y de Beauvoir se hicieron compañeros inseparables para el resto de sus vidas mediante esta etapa. Fue soldado conscripto desde el ejército francés en 1929 y 1931. Declaró posteriormente que cada soldado francés se hacía responsable de sus delitos de guerra mediante la independencia de Argelia, pues ya que él comentó que muchos de sus compañeros de guerra fueron los que se hicieron cargo de sus crímenes cometidos, pues muchos tuvieron sentencia y muchos se llegaron hasta morir. Segunda Guerra Mundial. Ahora les hablaré un poco sobre la influencia que tuvo él mediante este momento tan histórico para todo el mundo. En 1969, Sartre sirvió como meteorólogo para el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Fue captado por tropas alemanas en 1940 en Pandiuz, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego Stalag. En la ciudad alemana de Treves no abandonó la filosofía durante ese periodo y, según su testimonio, escribía a diario apuntes en una libreta que conservó durante toda su vida en prisión. Fue durante este periodo de confinamiento cuando Sartre leyó la obra de Martin Heidegger, Sein und Sein, que más tarde se convertiría en una de sus más grandes influencias para su propio ensayo fenomenológico de ontología. Tras regresar a Francia en 1941, participó en la fundación del equipo clandestino Socialismo y Libertad. En otros escritores Simone de Beauvoir, Maurice Larpentier, Jean Townsend Visanti, Dominique de Santi, Jean Capa y estudiantes de la École Normale. En la primavera de 1941, Sartre sufrió con alegre ferocidad en una reunión que el socialista Ad Liberté asesinara a destacados colaboradores de la guerra como Marcel Diehl, pero Beauvoir señaló que su idea fue rechazada ya que ninguno de los hombres se sentía capacitado para fabricar bombas y lanzar granadas. Su vida tardía y su muerte. Durante una huelga de hambre colectiva en 1974, Sartre vistió al primero de la facción al Ejército Rojo y en la prisión de Stein criticó duras las condiciones del encarcelamiento. Hacia el final de su vida, Sartre comenzó a describirse a sí mismo como un tipo especial. Falleció el 15 de abril de 1980 a los 74 años en el hospital Broussais tras una enfermedad que de hecho lo apartó de la dirección de la Liberación por años. Fue enterrado el 20 de abril rodeado de una inmensa multitud. Más de 200.000 personas acompañaron el féretro al cementerio de Montmartre en París, donde descansan sus restos actualmente. Ahora hablaremos sobre la obra y el pensamiento de Sartre. Para comprender el pensamiento y la obra de Sartre, es necesario conocer el contexto en el cual se desarrolla Sartre. Sartre se desarrolla en todas estas guerras
la Segunda Guerra Mundial, hasta llegó a pasar en un campo de concentración. Y aquí nos da una idea de cómo desarrolló toda esta idea de la libertad que para Sartre es tan característica. La libertad para Sartre es la nada. Para Sartre, la libertad es nada, pues no hay nada que lo retenga, no hay una enajenación del ser. El ser es libre. Entonces, la libertad se refiere a nada, porque nada lo encadena, nuestras elecciones. Entonces, la enajenación existe porque antes fue libre el ser. Uno puede perder su libertad gracias a que es libre, nos dice Sartre. Entonces, otro aspecto es la forma en la que Sartre ve el ser, y es muy parecida o tomó muchas referencias de Aristóteles, pero aquí nos lo cuenta como en sí y para sí. El en sí es lo que elementalmente son las cosas, como por ejemplo una piedra, una montaña o un árbol. Pero el para sí es lo que una proyección, es un proyecto de lo que puede llegar a ser. El pasado es en sí, es inmodificable, no se puede cambiar, es lo que es. Nos dice que nosotros somos pasado, somos nuestro pasado, porque somos lo que fuimos anteriormente. Pero el presente es nada, el presente es libertad, porque podemos elegir lo que podemos llegar a ser. Aquí, en el presente, se llevan a cabo las decisiones, las elecciones que la libertad nos permite, nos ofrece. El para sí es una proyección hacia sus posibles o hacia el futuro, pero no son futuro, porque no son. No necesariamente una proyección a futuro es el futuro, porque podría llegar a ser o no. Pero aquí Sartre nos la cambia, porque dice, no soy mi pasado, pues siempre está la posibilidad de ser algo distinto a ese pasado. O sea que no soy mi pasado, pues podré llegar a ser otra cosa. El para sí no es lo que es. Y como siempre está proyectado hacia el futuro, es lo que todavía no es. Gracias a sus obras, como La trascendencia del ego y El ser y la nada, podemos conocer todos estos aspectos de la libertad y el ser, que nos explica en estos libros que se podría decir son los más importantes. Sartre nos dice, somos la nada arrojada al mundo. Nos explica que el mundo y la conciencia son inseparables, ya que la conciencia se ejerce en el mundo porque es donde tomamos las elecciones.
y es lo que afecta directamente al ser. Una frase de las más importantes es: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Aquí se refiere a que un hombre que fue arrojado al mundo, pues ya con un idioma predefinido, en un país, con una cultura, y es dirigido los primeros años de su vida, pero después es consciente y capaz de elegir y ejercer su libertad. Él puede hacer de sus elecciones lo que quiera, y aquí es donde viene el dilema, porque a todos nos gustaría, en el fondo, pues, no elegir, simplemente hacer lo que nos dicen, porque nos dice en su relato, en su libro, Las moscas, hay un personaje que dice: el hombre está condenado a ser libre, porque él no quiere ser libre, él no quiere sentir esa angustia de ser libre, de tener que tomar sus propias elecciones, por miedo a equivocarse tal vez. Pero en la existencia del ser humano la libertad está para arriesgarla, incluso para perderla, y luego luchar por recuperarla. Porque la existencia precede a la esencia, según él. Nosotros no tenemos esencia antes de existir. La esencia la formamos con nuestras elecciones. En sí, Jean-Paul Sartre nos dice que debemos luchar por nuestra libertad. Nos dice que la filosofía no es para interiorizarla, no es para dejarla adentro. Dice que es para sacarla y embarrarla de lodo, para cambiar la forma en que vivimos, para ejercer nuestra libertad. La filosofía para él es libertad, porque es la capacidad de hacer todo lo que podemos hacer de manera humana.